Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer la lectura correspondiente al día de hoy, Apocalipsis capítulo 2. Y lo va a leer a desglosar por medio del Espíritu Santo el hermano Dolito, que lo vemos que está ahí preparado. Así que sin más, comenzamos. Amén. Gracias a Dios que nos permite leer una vez más su palabra, compartir sus enseñanzas a través de sus instrumentos. En esta oportunidad el Señor nos permite leer el capítulo 2 de Apocalipsis. Entonces, estamos en un libro de la revelación de Jesucristo, nuestro Señor Jesús. Y en el capítulo 2, en el capítulo 2 y en el capítulo 3, vemos que hay un mensaje para todas las iglesias, que son 7 iglesias específicas para comparar cómo estaban ellas delante del Señor. Es decir, las 7 tenían características en obediencia y desobediencia. No es que hayan 7 iglesias diferentes, porque la iglesia del Señor es una sola es la iglesia del Señor, pero hay muchos tipos de creyentes que adoptan esta característica, ¿no? Por eso es que la dividen en 7 iglesias. Ahora, estas iglesias que nombran aquí es una profecía para estos tiempos también, ¿no? Es decir, el cumplimiento de esta profecía ha iniciado desde que se dio la visión al apóstol Juan hasta hoy en día, ¿no? Se ha estado cumpliendo esa profecía de las iglesias, que no son literalmente un lugar específico como es, digamos, como aquí dice que es a la iglesia en Éfeso, a la iglesia Esmirna, a la iglesia Tiatira, iglesia Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esos nombres son nombres de ciudades. Entonces, hay personas, incluso me he topado con esas personas que, incluso un tío, una vez estábamos hablando sobre los tiempos del fin y hablábamos de la iglesia y de la Filadelfia y bueno, entonces él me dijo, pero no importa esa carta era para la ciudad en la iglesia que estaba en Esmirna, es decir, él creía que era para la iglesia en aquel momento, que estaba ahí, ¿no? De la iglesia primitiva, pero no. Estas características son de una iglesia espiritual, que todos los adoptan en todas las congregaciones del mundo. Entonces, ese discernimiento él tenía, que eran para esa iglesia literal, ¿no? Pero incluso no creía, no le daba mucha importancia al libro de Apocalipsis. Incluso dijo, no importa que saber quién es la ramera, todo eso, porque él pensaba que no iba a llegar a ese tiempo. Entonces, hay muchos que dicen, no, si no voy a llegar a ese tiempo del fin, no me preocupo, ¿no? Entonces, por eso es que él decía que no importaba discernir tanto el libro de Apocalipsis, pero no sabía que ya estaba en el fin del mundo. Y estábamos hablando de una persona religiosa, es decir, que supuestamente, entre comillas, conoce la palabra de Dios. Ahora, comenzamos en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2, Apocalipsis. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, vemos quien habla aquí es el Señor Jesús.
que dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. Las 7 estrellas, como lo hemos escuchado ayer en el desglose del hermano Xavi, las 7 estrellas son los ángeles de cada iglesia, es decir, son 7 ángeles de las 7 iglesias. Son los ángeles de las 7 iglesias del Señor Jesús, y el que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Entonces, los 7 candelabros de oro representan las 7 iglesias. Lo vamos a leer en el capítulo de ayer, decía, el capítulo 1, decía del versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que visten en mi diestra y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. El Señor compara que son 7 candelabros. ¿Por qué? Porque un candelabro es un recipiente. Y en ese recipiente hay aceite, por la cual representa el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está en el candelabro y da luz porque está encendida. Y esa luz tiene que alumbrar al mundo. Por eso es que el Señor dice que también nosotros somos la luz del mundo. Claro que Él es la luz del mundo, pero a través de su luz también nosotros alumbramos a los que predicamos, ¿no? Es decir, alumbramos las tinieblas. Por eso es que nos compara con candelabro, ¿no? Para alumbrar. O sea que las 7 iglesias tendrían que estar alumbrando, pero al máximo, porque es necesario llenarse del Espíritu Santo, es decir, llenarse de aceite de su Santo Espíritu, como lo revela, ¿no? En la parábola de las 10 vírgenes, que ellas siempre estaban preparadas con aceite, ¿no? Y las insensatas no tenían aceite. Para cuando vino el novio, entonces quedaron fuera, porque ellos habían salido a comprar y el novio les cerró la puerta. Así que por eso es que nos compara, ¿no? Con un candelabro a las 7 iglesias para que alumbren. Ahora, estas iglesias tenían que estar ardiendo, pero estas iglesias estaban pasando por pruebas, estaban pasando, el aceite de esos candelabros se estaban apagando, y habían algunos que incluso ya se habían apagado, o sea que no tenían a Cristo ya. Entonces, esa es la razón por la que ahora vamos a ver por qué se estaban apagando y por qué algunas ya se habían apagado. Dice el versículo 2, hay un detalle que dice, y anda en medio de los 7 candelabros. O sea, el Señor Jesús anda sobre los 7 candelabros, es decir, Él está entre nosotros, ahora mismo está entre nosotros, porque Él anda entre nosotros, porque cuando dice su palabra, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea que Él siempre está en medio de nosotros. De hecho, Él es el que nos guía. Él es el que está siempre un paso adelante para que nosotros afirmemos nuestros pasos, ¿no? Y que estén firmes en el Señor Jesús. Amén. Versículo 2. Yo sé tus obras y arduo trabajo, y que tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos, y probaste a los que se dicen a sí mismos apóstoles y no lo son, y los hallaste mentiroso, y tienes perseverancia y soportaste por causa de mi nombre y no has desmayado. Entonces, esta iglesia en Éfeso estaban yendo bien. De hecho, aquí hay un halago, ¿no? Un halago.
que como toda iglesia, cuando empieza fuerte, ¿no? Empieza fuerte, es decir, empieza llena, pero después empiezan a haber disensiones, aceptan doctrinas que no son, y es ahí cuando ya la iglesia es probada, ¿no? Para que salgan los que no son hermanos y los que son hermanos. Entonces, vemos después en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, habían dejado su primer amor. Nuestro primer amor es Jesucristo. Como ellos ya tenían conocimiento de la palabra y todo, pero ya hacían las obras sin Cristo, o sea, sin sentido, ¿no? Porque la misma palabra del Señor Jesús en Primera de Corintios 13 nos dice, ¿no? Desde el versículo 2, y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero si no tuviera amor, nada soy. Y aún si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Entonces, de nada sirve hacer tantas cosas si no tiene amor, es decir, si no tiene a Cristo dentro, ¿no? El Espíritu Santo. Y entonces esta iglesia había caído, porque dice que había, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y las primeras obras. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar, a menos que te arrepientas. Entonces le dice, ¿no? Que se acuerde de dónde ha caído, de verdad, y que se arrepienta y que haga y le dice, y haz las primeras obras, es decir, que empiece de nuevo a hacer las obras, pero esta vez con Cristo, o sea, con su primer amor, para que esas obras sean válidas, ¿no? Entonces, al no tener amor, al no tener al Cristo, al no tener al Espíritu Santo, que es el mismo, este candelabro se había apagado. Y por eso es que le dice, yo iré a ti y quitaré tu candelabro de tu lugar a menos que te arrepientas. Porque al Señor Jesús de nada le sirve que esté ahí el candelabro sin usarse. Se supone que un candelabro en la oscuridad se usa. Entonces, si no se arrepiente, el Señor Jesús dice que va a quitar el candelabro, porque no tiene sentido que esté un candelabro en la oscuridad para Dios, ¿no? Porque así nos enseña el Señor. Después dice, versículo 6, sin embargo, tú tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, aquí sin embargo, tenía algo bueno, ¿no? Pero si no tenía a Cristo, de nada servía. Pero lo está reconociendo el Señor Jesús, porque a los nicolaitas el Señor realmente los aborrecía. Y hasta hoy en día, ¿no? Porque ya vemos que los nicolaitas hasta hoy en día moran, ¿no? En las iglesias. Ahora,
Nicolaitas es una confusión, ¿no? O sea, una palabra griega que es Nico y Laos, o sea, y esas dos unidas es Nicolaita. Y Nico significa dominar y Laos pueblo, o sea que Nicolaita significa dominar pueblo, un pueblo, es decir, en este contexto significa dominar la iglesia. Entonces, estos nicolaitas tenían esa doctrina, ¿no? de superioridad, de controlar, de dominar la iglesia. Donde ellos estén, ellos querían dominar, no querían hacer participar a la congregación. Cuando el Señor Jesús dice que todos compartamos la profecía, que todos compartamos los dones, que todos compartamos las revelaciones y que todos compartamos, ¿no? Pero incluso que nos exhortemos, es decir, que no hay un grado de jerarquía, ¿no? Que porque tú diriges la iglesia no te puedo exhortar o algo así, sino que ahora en la iglesia católica, en las iglesias protestantes, bueno, iglesia, ¿no? Iglesia entre comillas, ahí hay, los nicolaitas están, porque ellos son los que dirigen, los que tienen autoridad sobre todos. Y no les pueden decir nada porque, es decir, con verdad, ¿no? O sea, con la verdad, con palabras en la Biblia, con discernimiento del Señor. Otra cosa es que otras personas quieren refutar, pero sin embargo ellos están mal. Pero ellos no aceptan las exhortaciones, ¿no? Así que, de algún modo, no había realmente como el Señor Jesús quería que sea la iglesia, ¿no? Porque había autoridad superior y ellos querían ser servidos y no querían servir. Es decir, ellos tenían dominio. Es como una dictadura. Prácticamente es una dictadura, ¿no? Que tenían que hacer la iglesia lo que ellos decían, porque supuestamente ellos eran los que tenían el cargo. Y al no servir ellos a la iglesia, porque entonces no tenían, ellos no eran mayor. Porque en la palabra de Dios dice que el que sirve es el mayor. Sin embargo, ellos querían ser servidos, ¿no? Así que de esa manera el Señor da testimonio que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces la promesa es al que venciere. Es decir, a esta iglesia le dice al que vuelva con su primer amor, le va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Todos sabemos la historia de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo que el Señor creó los árboles y también, ¿no? Puso en el paraíso un árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Pero por el pecado, la desobediencia de Adán y Eva, entonces el Señor quitó el árbol de la vida porque dijo, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces lo quitó. Y ahora vemos que hay una bienaventuranza incluso, ¿no? Y no solamente esa promesa es para lo de la iglesia en Éfeso, sino para todas las iglesias. Que dice, Apocalipsis 22, desde el versículo 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas
para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por la puerta de las puertas de la ciudad. Entonces, esta es la última bienaventuranza incluso para el fin del mundo, ¿no? Que ahora, que para su iglesia. Así que esa es la promesa del Señor. Y todas las promesas que le hace a toda la iglesia realmente es para todos, ¿no? Amén. Versículo 8. Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y volvió a vivir. ¿Quién es el que dice esto? El Señor Jesús. Otra vez lo recalcamos porque es el Señor Jesús que está hablando. Y Él es el primero y el postrero. Es decir, Él incluso lo confirma aquí, ¿no? Porque ya el Señor Jesús en el antiguo pacto, Él dijo que era el primero y el postrero, es decir, el primero y el último. Vamos a leer Isaías. Isaías en el antiguo pacto dice: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Entonces el Padre estaba diciendo que era el primero y el postrero. Y ahora, ¿por qué el Señor Jesús dice yo soy el primero y el postrero? Porque es Dios manifestado en carne. O sea, está confirmando lo que dijo en el antiguo pacto. Así que está demostrando la deidad de Dios, su deidad del Señor, ¿no? Ahora, dice, el que estuvo muerto y volvió a vivir. Es decir, Él venció a la muerte, porque sabemos que ahora todos los que han muerto no han vuelto a vivir, es decir, no han resucitado. Pero el Señor Jesús murió y volvió a vivir, resucitó. De hecho, Él es el primogénito de los muertos. Y así como Él vivió, también nosotros vamos a vivir, vamos a resucitar. Versículo 9 dice: conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Tenía una obra que conocía tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Es decir, eran pobres, pero tenían riqueza, porque cuando nosotros tenemos al Señor Jesús, tenemos riqueza, pero no riqueza de este mundo, sino riqueza espiritual, que es lo que el Señor quiere que compremos, ¿no? Porque incluso hay un pasaje que dice que se jactaba que era rico, pero el Señor le dice: hay de ti, mejor es que compres de mí oro refinado, es decir, que la riqueza que nosotros acumulemos sea en el cielo y no aquí en la tierra. Y entonces por ese lado estaba bien esta iglesia. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces había muchísimos que se creían ser judíos, incluso hasta ahora, ¿no? Lo que nosotros le llamamos los judaizantes, que creen en la doctrina o sea, que los idolatran la Torá y lo idolatran a Moisés, ¿no? Que
que ellos supuestamente quieren cumplir la antigua ley, pero ya incluso hay judaizantes que empiezan a hablar supuestamente en hebreo, que dicen cosas, shalom, aunque está bien decir shalom, pero digamos, ellos lo tienen como un hábito. A veces nosotros decimos, digamos, por ejemplo, cosas como Shaddai, Elohim, Elión, pero no lo ponemos como una conversación habitual. Es decir, ellos si no lo dicen, no están bien, digamos, no, o sea, porque para ellos hablar en hebreo, tener algunas cosas en hebreo, es más puro para ellos. Sin embargo, nosotros lo usamos solamente para, como cuando leemos o por la historia, ¿no? Y aparte que ellos no hablan realmente como es en hebreo, porque ellos adoptaron un hebreo moderno. Así que desde la iglesia primitiva, ¿no? Que habían judíos y no lo eran, sino sinagoga de Satanás. Versículo 10 dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo está a punto de echar en la cárcel a algunos de vosotros para que seáis probados. Y tendréis una tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora, hay una cosa muy importante aquí, ¿no? Que estos versículos, como dice que van a entrar en la cárcel 10 días, entonces los templos religiosos, las organizaciones religiosas adoptan una doctrina de un rapto antes de la tribulación, ¿no? Y como han visto la película del rapto y todo eso, que lo llevan a la cárcel, o si no hacen caso al que está poniendo la marca de la bestia con un hierro, como que lo decapitan, ¿no? Entonces, ellos sacan mucho de contexto esto, pero a la verdad se refiere a una cárcel espiritual, ¿no? Porque sabemos que incluso el Señor nos va a guardar de todas estas cosas. Y esos 10 días, te podría decir que iban a ser probados, y tendréis una tribulación. Por eso es que le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, que no mida, ¿no? O sea, que no tenga miedo. Versículo 11. El que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. El que esté venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. Es decir, sabemos que hay dos muertes. La primer muerte es la que nosotros tenemos acá. O sea, nosotros morimos acá. Pero cuando sea el juicio para los que murieron en pecado y los que no, es decir, los que murieron no siendo salvos, en el juicio de Dios, la muerte segunda es la separación o sea, el Señor se separa de su presencia. Y sabemos que si uno está fuera de la presencia del Señor, está muerto. Es decir, entonces lo echa al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Y esa es la promesa para el que esté venciendo. Pérgamo. Versículo 12. Escriba al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto dice el que tiene la espada aguda de 2 filos.
la espada aguda de 2 filos es su palabra, porque sabemos que su palabra es la espada de doble filo, es decir, es una espada que realmente está súper afilada. Entonces, la palabra de Dios corta todo. Y como tiene doble filo, el que no la sabe usar, es decir, una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, cuando lanza la espada, también se corta. Porque, por ejemplo, una persona que le diga, no robes, la palabra de Dios dice que no robé, sin embargo, yo estoy robando. Entonces, también esa palabra que lanzo también me corta a mí, porque yo estoy en pecado. Así que, de esa manera es doble filo, ¿no? Así que, versículo 13 dice, sé dónde moras, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre nosotros, entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, el Señor lo sabe todo. Por eso es que a toda la iglesia le dice, yo conozco tu obra, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que has hecho mal y lo que has hecho bien, yo sé dónde estás, porque nadie se puede ocultar de la presencia de Dios. Así que da testimonio, dice, ¿dónde moras? A la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. No obstante, retiene mi nombre. Sabemos que Pérgamo, esa ciudad, había, en la ciudad de Pérgamo estaba el templo de el templo de Atenas, y habían construido un altar a Zeus, es decir, a dioses con D minúscula, porque toda Grecia, es decir, todos los paganos, los que adoraban a estos dioses, a Zeus, Atenas, Afrodita, y a Demetra, toda Grecia adoraba, es decir, todas las regiones, todas las ciudades, todas las provincias adoraban. Pero su sede estaba en Pérgamo, y es ahí donde adoraban, o sea, ahí estaba el templo de esos dioses. Por eso es que dice, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, está hablando de esa época, ¿no? Porque ahora en esta época nosotros sabemos ahora dónde mora Satanás. Ahora en estos fin del mundo sabemos dónde mora. ¿Y dónde mora? Mora en cada aquellos que se han puesto la marca de la bestia, los que se han puesto el pinchazo, la estaca, ¿no? Porque estaba escrito que en el fin del mundo Satanás se iba a sentar en un templo, haciéndose pasar por Dios. Así que, y ese templo son las personas que ya realmente fueron desechadas por Dios. Así que esta iglesia Pérgamo, esta iglesia en Pérgamo estaba realmente donde hacían todos los rituales oficiales, se podría decir, donde eran los sacrificios más fuertes, ¿no? Porque hacían sacrificios. Y a pesar de eso, esta iglesia, como dice aquí, no obstante retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aun en los días de Antipas, o sea que perseveraba. Estar en el templo de Satanás no era motivo de negar la fe.
y negar el nombre, ¿no?, del Señor Jesús. Así que el Señor siempre se mantiene un pequeño remanente en cada ciudad, en cada provincia, en cada pueblo, en cada país, y así, ¿no?, sucesivamente. En cada lugar siempre, aunque sea hay uno y varios, ¿no? Así que después dice, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Sabemos que Antipas era un seguidor del Señor Jesús y él fue muerto. Es decir, a él lo mataron en la hoguera. Era un líder, ¿no?, de la iglesia. Así que a pesar de que también vieron morir a Antipas en la hoguera, ni aún así querían negar el nombre. Pero sabemos que más adelante ya empiezan las pruebas y empiezan los aprobados, ¿no? Por eso en el versículo 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Y antes de esto, de explicar este versículo, también quería explicar sobre el testigo fiel, que Antipas era un testigo fiel, aquí dice, ¿no? Un testigo fiel. Todos los hijos somos testigos fieles, aunque el verdadero testigo fiel es el Señor Jesús. Él es el testigo fiel, como lo revela, ¿no?, en la iglesia a la Odisea, dice, y al ángel de la iglesia en la Odisea, escribe, esto dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahí está hablando el Señor Jesús, que Él es el testigo fiel. Pero ahora, ¿por qué nosotros somos también testigo fiel? Porque el testigo fiel mora en nosotros. Y entonces, ahí es cuando nosotros somos testigos fiel. Por eso, también en Corintios, en lo que leímos anteriormente, segunda Timoteo dice, fiel es la palabra. Si morimos con él, segunda Timoteo 2, versículo 11, dice, fiel es la palabra. Si morimos con él, también viviremos con él. Y en el versículo 13 dice, si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Es decir, él es la fidelidad. Como lo dice, fiel es la palabra. Entonces dice, fiel es la palabra. ¿Y quién es la palabra? El Señor Jesús. Porque como lo dice en el Evangelio de Juan, que Él es la palabra. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan dice, en principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y Dios era la palabra. Este estaba en principio ante Dios, todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y la tiniebla no pudo extinguirla. Y después más adelante en el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de la gracia y de verdad. Entonces, la palabra
es fiel. Él es fiel, Él es la palabra literal. Y Él es el testigo fiel. Y nos da potestad para que nosotros seamos testigos fieles. ¿Testigo de qué? Testigo de todo lo que vemos, todas las injusticias, testigo de los que fueron avisados y no quisieron recibir el evangelio, es decir, de todo lo que concierne al evangelio del Señor Jesús. De eso somos testigos, ¿no? De cómo muchos, estando en la verdad, apostataron. Es decir, tenemos muchos testimonios. Es decir que somos testigos, ¿no? De todas las cosas que están pasando en este mundo. Amén. Después dice ya, y bueno, lo que leímos era que esa iglesia tenía la doctrina de Balaán, o sea, que sostenían, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaán, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Entonces Balaán era un adivino, era de, lo vamos a leer acá. En Números 22, en el libro de Números, capítulo 22, dice: y envió mensajero a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que estaba junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran, diciendo, un pueblo que había salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Le está relatando el motivo por la cual Balaán empieza a hacer su trabajo, porque él tenía un trabajo que era bendecir y también maldecir. Por eso, para eso él era un adivino, como dice más adelante en el versículo 7 del Número. Encaminados pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con la paga en mano para el adivino, llegaron a Balaán y le hablaron las palabras de Balac. Balac era en ese tiempo rey de Moab, es decir, de los moabitas. Y como Balac era enemigo de Israel, entonces él quiso contratar a Balaán para que lo maldijera al pueblo de Israel, para que lo maldijera, y una vez hecho maldito al pueblo de Israel, entonces el rey de Moab, que es Balac, tendría la posibilidad de poder ganar esa guerra, ¿no? Porque él tenía miedo, porque ya él había visto el poder de Dios de Israel, que lo sacó de Egipto. Y todo el mundo, todas las ciudades habían visto el poder. Por eso es que Balac le dice a Balaán que lo maldijera. Pero Balaán no le hace consulta, como era divino, invoca a todos, incluso lo invocó a Dios para que le dijera, ¿no? Porque él realmente también tenía conocimiento, ¿no? Del Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y por la cual también se hace profeta de Dios. De hecho, Balaán tenía muchas profecías porque Dios le reveló muchas cosas, que eso está en Número 22, el 23 y el 24. Y ahí están todas las profecías que hizo Balaam, pero él se corrompió, tenía un error, que lo dice incluso Judas, ¿no? Judas da testimonio de eso, el libro de Judas, la carta de Judas. En el versículo de Judas
en el 11 dice, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaán, o sea, al error de Balaán, y perecieron en la rebelión de Coré. Entonces, Balaán empezó a enseñar fornicaciones, como dice aquí, y esa era la doctrina de Balaán: comer a los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Y entonces Balaán le enseñaba a Balac, rey de Moab, de los moabitas, como eran enemigos. Entonces Balac le enseñaba, ¿no?, al pueblo de Israel a fornicar y a ser sacrificado a los ídolos. Versículo 15. E igualmente tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, iré a ti pronto y te pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de su boca, su palabra, ¿no? Y hoy en día también hay muchos que realmente sacrifican, hacen sacrificios, pero esta vez sacrificios espirituales también. Me refiero que hay personas que ofrecen su cuerpo mismo, ¿no? Así como también nosotros ofrecemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, también ellos, los que tienen el espíritu de error, sacrifican su cuerpo, ¿no? Le hacen sacrificios espirituales a su Dios, con D minúscula. Y obviamente hay muchas clases de sacrificar a los ídolos, ¿no? Y comer esos sacrificios más que todo. Y las fornicaciones, tanto literal como espirituales, porque ahora nosotros que estamos en la verdad, si escuchamos un evangelio, es decir, a una organización religiosa, estamos fornicando espiritualmente también. Versículo 17 dice, el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita blanca ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. La piedrecita blanca por la cual está grabado un nombre es un, ¿cómo se puede decir? Un símbolo, ¿no? Para discernir lo espiritual, no es que te va a dar una piedra. Ahora vemos aquí para una referencia en Hechos 26. En Hechos 26, desde el versículo 10, cuando Pablo, ¿no?, está dando testimonio de lo que él era antes de conocer a Cristo, dice, versículo 10, lo cual en efecto hice en Jerusalén, pues luego de recibir autorización de parte de los principales sacerdotes, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, está hablando el apóstol Pablo, sino que cuando eran condenados a muerte, deposité una piedrecita contra ellos. Es decir, y esa piedrecita que él depositaba representaba un voto, es decir, que estaba de acuerdo. Él daba su consentimiento, él daba su voto, su aprobación, ¿no? Así que de la misma manera, él no va a dar una piedrecita, es decir, no va a dar su voto y en el voto va a escribir un nombre, nuestro nombre nuevo, y cual nadie conoce sino que el que lo recibe. Así que de esa manera es la promesa también a todo aquel que venciere. Tiatira. Escriba al ángel de la iglesia en Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios,
el que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido. El Señor Jesús, también el capítulo 1, nos revela que tiene los ojos como llama de fuego. Sabemos que el fuego del Señor Jesús escudriña todo. Es decir, el fuego, al pasar el metal por el fuego, lo purifica y escudriña, es decir, saca toda impureza. Por eso es que sus ojos son como llama de fuego. Donde Él mira, Él escudriña hasta los riñones, como vamos a ver más adelante, que escudriña incluso hasta los riñones, es decir, lo más profundo de nuestro ser. Riñones y corazones escudriña, ¿no? Así que, y sus pies semejante a bronce bruñido, es decir, un bronce bruñido es como un brillo espléndido, ¿no? Es decir, un brillo que representa la gloria de Dios, todo lo que Él brilla, ¿no? La belleza, su poder también. Así que, versículo 19 dice, conozco tus obras. Otra vez dice, conozco tus obras y tu amor y tu fe y tu servicio y tu perseverancia y que tus obras postreras son más que las primeras. Ah, tenía amor, dice, es decir, tenía su primer amor. Esta iglesia comenzó súper bien, porque incluso aquí dice que conocía su servicio. O sea, tenía todas las cualidades. El amor, que es Jesucristo, fe, por la cual sin fe nadie puede agradar al Señor, y el servicio, es decir, que ellos servían, por lo cual ese es el servicio que el Señor quiere para que nosotros todos crezcamos. La perseverancia, y en la perseverancia está la paciencia, por la cual el fruto era que, así como que cuando empezó la iglesia y tenía hasta el final todavía, las obras postreras son más que las primeras. Entonces era un elogio, ¿no? Pertenecer ahí. Pero, dice el versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, quien se dice profetiza y enseña y extravía a mis esclavos y fornica y a comer de los que ofrece a sacrificio de los ídolos. Entonces había un espíritu, porque a eso se refiere la mujer Jezabel, es decir, como no se refiere que había una mujer en la iglesia ahí que se llamaba Jezabel, no. En el antiguo pacto había una mujer que se llamaba Jezabel, y ella era esposa del rey Acab, es decir, el rey Acab era rey de Israel, por la cual se casó con Jezabel. Y entonces Jezabel lo nombra en Primera de Reyes y todo, que esa mujer seducía a hombres, seducía a muchos hombres, mataba a muchos profetas, también, y seducía a los hombres también con antimonio en el rostro, ¿no? Es decir, que ella realmente exageraba en el rostro, pintarse, como ahora, hoy en día las mujeres, para ir a la discoteca, eventos especiales, incluso para estar en el día. Ya ellas se ponen literal 2 kilos de pintura en la cara, que parecen ya un monstruo, un payaso. Y así mismo Jezabel era su comportamiento, ¿no? Y realmente ella servía. Incluso ella hizo un altar a un dios, que ahora, a una diosa, que ahora no recuerdo el nombre, y para justamente sacrificar, ¿no? Ofrecer sacrificio a los ídolos. Y esto lo toleraba Acab. Por eso es que el Señor aborreció a Acab y
Y así. Así que de la misma manera en la iglesia había este espíritu. Como ya en el antiguo pacto había muerto esa mujer Jezabel, pero el espíritu, es decir, todo lo que ella hacía, estaba en esa iglesia. Había mucha seducción, había lo que dice aquí, César sacrificado los hijos. Y en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepintiera, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones, incluso fornicaba. He aquí que la he hecho en cama, es decir, en su lecho, ¿no? Porque también ella murió por comida de bestia. Jezabel en el antiguo pacto, ¿no? Las bestias comieron su carne. Es decir, el Señor fue quien le dio sepultura. Así que lo mismo aquí, he aquí la he hecho en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, a menos que se arrepientan de las obras de ellas. Versículo 23. Y a sus hijos mataré con mala muerte, y todas las iglesias conocerán que yo soy el que escudriña riñones y los corazones, y os daré a cada uno de vosotros conforme a vuestras obras. Entonces, el Señor dará muerte, dice, dará mala muerte a los hijos de lo que tiene el espíritu de Jezabel, es decir, a los que no se arrepintieron. Ellos tienen el mismo destino que Jezabel, así como Jezabel murió, también los hijos, porque un hijo es obediente al padre, ¿no? A la madre, es decir, tal cual. Pero una vez ellos arrepentidos ya no eran hijos de Jezabel, sino ahora hijo de Dios. Porque uno es esclavo, como dice Romanos 6. Uno es esclavo de quien decide obedecer. Es decir, que si tú obedeces al pecado, eres esclavo del pecado. Y si obedeces a Cristo, eres esclavo de Cristo. Y si obedeces al pecado, eres hijo del pecado. Y si obedeces a Cristo, eres hijo de Dios. Pero como siempre, el Señor es misericordioso, es paciente, grande en misericordia, dice, ¿no? Pero también es fuego consumidor. Él es paciente para que se arrepienta y aquí le da un espacio para que se arrepienta. Así es Dios, pero como no quieren obedecer, versículo 24 dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esta doctrina, los cuales no conocieron las profundidades de Satanás, como los llaman, digo, no os impongo otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenedlo con firmeza hasta que yo venga. Y al que vence y al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre todo, sobre las naciones, y las pastoreará con vara de hierro, así como son desmenuzados los vasos de barro. Amén. Aquí hay otra promesa, que así como el Señor tiene autoridad sobre todas las naciones, también nosotros vamos a tener autoridad sobre las naciones. Después dice, la pastoreará con vara de hierro. Una barra de hierro no significa que va a latigar con una barra de hierro con justicia, no con injusticia. La barra de hierro
va a caer sobre la injusticia, no para los justos. Por eso la barra de hierro, o sea, es decir, algo realmente que te va a golpear muy fuerte, ¿no? O sea, te va a castigar, al final y al cabo te castiga, ¿no? Te exhorta a la injusticia, despedaza a la injusticia, a la falsa doctrina. La barra de hierro, la verdad que es una herramienta por la cual uno también exhorta, ¿no? Y entonces, como dice aquí, versículo 28 dice, como también yo la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La estrella de la mañana es el Señor Jesús. Entonces, vamos a estar con Él para siempre. Versículo 29 dice, el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Vemos que en todas las iglesias, en estas características que cada iglesia tiene, cada error, termina diciendo el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a la iglesia. Su palabra es fiel, su palabra es la verdad, por lo tanto, van a escuchar todo lo que tengan oídos, es decir, los oídos espirituales, porque por estos oídos carnales no podríamos escuchar la voz de Dios, porque para escuchar la voz de Dios, que es su palabra, aquí toda esta escritura, su palabra es la voz de Dios, y el discernimiento es la comprensión del conocimiento de la verdad. Entonces, podemos escuchar, comprender, no solo escuchar, sino al escuchar con los oídos espirituales, ser hacedores, porque oidor es el que hace, no el que oye y no hace. Y al final y al cabo, el que habla todo esto, el Espíritu. ¿Y quién es el que decía, escribe a la iglesia tal? El Señor Jesús. Y el Espíritu es Jesús. Todo el mundo sabemos lo que hemos escudriñado, y incluso aquí dice, los hijos de Dios dan testimonio que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Comienza diciendo Jesús, el que habla como manifestación del Señor, es decir, como manifestación del Padre, o sea, el Padre manifestado en Hijo, es una manifestación, porque es el mismo. Entonces, él da testimonio, Jesús, que es la manifestación de Dios, y termina diciendo que al final y al cabo es Dios, es decir, Dios es espíritu. Por eso termina diciendo que dice el Espíritu a la iglesia. Entonces, da testimonio que es manifestación y deidad, ¿no? Así que, gracias al Señor que nos permite leer su palabra, y esto es todo, hermano. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Excelente lectura de glosa del hermano Gabriel. Vamos a ver si alguien quiere decir algo o aportar. Yo, hermano. ¿Sí? Buenas tardes, hermanos y hermanas. Quería agregar nomás algunas informaciones que tengo aquí. Por ejemplo, en el versículo 18, donde habla Tiatira y dice que el Señor tenía sus ojos que despedían fuego, indica que Cristo estaba indignado por algo. Al seguir adelante con la visión, encontramos que estaba indignado por la indiferencia, en algunos casos de la iglesia, de este grupo de creyentes que estaban apostatando.
Luego mi otro aporte sería para el versículo 19 y 20, donde habla del espíritu de Jezebel, para agregar a lo que el hermano dijo, que esto no solo implica a las mujeres que se maquillan, el espíritu de Jezabel también es la que trata de tener poder, el poder de los hombres, el que derrama sangre inocente, el que se viste con cosas ostentosas y exageradas. También el espíritu de Jezebel es el chisme, aquellos que con palabras matan espiritualmente, tanto también la fornicación espiritual como carnal, y también el espíritu de Jezebel es la farmaqueia, la hechicería. Luego el versículo 22, cuando dice que los echa en cama y en gran tribulación, se refiere al juicio del Señor. Y los que fornican con ella son esas personas que permiten todo, aunque no haya estado en su cama, el Señor dice que adulteran con ella física y espiritualmente. Y al decir, y a sus hijos mataré a la muerte, se refiere a aquellos que creyeron y siguieron y además enseñaron todas esas cosas que no debían, que le enseñó ese espíritu. Luego, a ver un momentito. Bueno, hasta ahí mi aporte, hermanos. Espero que les sirva y toda la gloria y honra para nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Excelente aporte de la hermana Cintia. Vamos a ver el hermano Eiren Paul. Buenas tardes, amados hermanos. Excelente aporte de la hermana Cintia. Quería complementarle esta última parte que dijo, la segunda, con lo de Pérgamo, cuando se le habla acerca de Pérgamo. Sabemos muy bien, lo que comentó la hermana está muy bien, lo de Tiátira, sabemos que Isia, sabemos todo eso eran directo de la farmaqueia. Pero en el caso de Pérgamo también se habla acerca de eso. De hecho, como hemos leído, habla del trono de Satanás. ¿Por qué motivo se menciona? Porque en ese lugar estaba el templo, o sea, hacían peregrinación los enfermos al dios Asclepio o al dios Esculapio, ¿no? Entonces, sus sacerdotes, sabemos que se llamaban terapeutai, de ahí viene la palabra terapeutas, ¿no? Que eran atendidos unas camas que se denominaban cline, de ahí viene la palabra clínica. ¿Y con qué los trataban? Con unos preparados que eran farmaqueia, brebajes, hechicerías como tal. Entonces, de ahí viene todas las cosas. De ahí viene también lo que se denomina ahora en lo nuevo con lo que se ha hecho la marca de la bestia. Ya lo sabemos, porque eso fue, la parte de Pérgamo fue en la antigüedad, pero ahora sabemos que está con de la OMS, ¿no? De hecho, este director, el Tedros Adhanom, algo así, si uno saca la gematría en griego, ¿no? De su nombre, se va a dar cuenta que su nombre es 666. Ojo, yo no estoy diciendo que es el anticristo, no, sino que ellos se basan en numerología, ellos se basan en eso, ¿no? Entonces, para que pongan de precedente a esto. También en la parte de Esmirna, quería comentar que se dijo en un en vivo, también se habló acerca de eso, porque muchos interpretan que solamente van a ser protegidos Esmirna y Filadelfia, ¿no? Entonces, pero sabemos muy bien que esto no es así, porque en el caso de Esmirna, para comenzar, Esmirna viene de la palabra griega Smirne, que es mirra, ¿no? Que es la mirra la que se utilizaba, la que le ofrendaron el Señor Jesús, porque él iba a morir. La mirra es una sustancia que se echaba a los muertos, ¿no? Esto quiere decir que se menciona acerca del padecimiento de los primeros cristianos, de manos de los judíos. Le decían un montón de tonterías, ¿no? Ya sabemos lo que era hijo de fornicación, también de que adoraban a una cabeza de burro, ¿no? Eso es lo que le decían a los de Esmirna, y que sacrificaban a niños, en sus ágapes, ¿no? Y esto en realidad era algo al contrario, porque eran los judíos los que hacían estos sacrificios, pero ellos le echaban estas cosas como que los cristianos lo hacían, ¿no? Ahora, en ese tiempo, estos eran judíos, pero que no eran judíos verdaderamente, porque eran idumeos. O sea, en el tiempo del Señor Jesús, Herodes el Grande no era judío, eso es histórico. Él era idumeo, él era edomita, y aún así tomó el control. Y todos los demás reyes de este legado eran idumeos, eran edomitas. Entonces, en ese tiempo habían idumeos que tenían el control, ahora más. Entonces, en ese tiempo se traduce para los judaizantes, porque estas personas
ha cambiado, ¿no? Las cosas antes eran atribulados por ellos, pero ahora ellos permiten las cosas, kadosh, que esto, que el otro, que lo que sea, qué sé yo, shalom, shabbat y tanta tontería y se hacen análisis de sangre para saber si su bisabuelo y su tatarabuelo es judío para tatarabuelo es judío y no, eso sabemos que no es así. Ahora, respecto a los 10 días de tribulación que se menciona, no se trata de que el anticristo después del rapto va a venir y va a ponerlos en la cárcel literalmente y oye, ya se cumplieron los 10 días, pueden salir y son salvos. No, 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 no. No habla acerca de eso. No habla acerca de eso. Lo que menciona esos 10 días de los 47 emperadores del Imperio Romano que persiguieron a la iglesia primitiva, de los 47 emperadores, 10 fueron los que persiguieron, ¿no? 10 fueron los que hicieron persecuciones. De hecho, sus persecuciones fueron tan grandes que tienen persecuciones propias y cada una tiene su propio nombre, ¿ya? Entonces, está la persecución de Nerón, la más conocida, murió Pablo, murió Pedro, la de Domiciano, donde fue atribulado Juan, pero en el de Nerón murieron otros más. Tienes Trajano, un tremendo hijo del diablo, Marco Aurelio, peor, Séptimo y Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano, porque con Diocleciano ya termina y entra Constantino. Entonces, a esto se refería, a esta tribulación en carne. No quiere decir de que ahora van a venir y ya está, se acabó y viene el anticristo 10 días y ya soy salvo. No, no, eso no es así. Amén, hermanos. Amén. Excelente aporte del hermano Ire. Bien, pues, excelente estudio de glosa y aporte. Mañana, si Dios quiere, volveremos a vernos para el próximo capítulo. Un abrazo, hermanos y hermanas.